Muy buenas noches. Vamos a exponer en esta oportunidad la actividad número 5 y se trata esta oportunidad sobre un gran siervo de Dios, un gran pastor muy humilde en su condición, llamado William Seymour, que fue usado por el Señor allá en Los Ángeles, donde se desarrolló el gran avivamiento de Azusa. Bueno, empezamos. William J. Seymour, aunque él era un predicador afroamericano de humilde condición económica, fue el instrumento escogido por Dios para dirigir el avivamiento allá en Azusa. Nació en Centerville, Luisiana, el 2 de mayo de 1870. Creció en un hogar bautista. A diferencia de la mayoría de los bautistas, a menudo tuvo experiencias espirituales como sueños y visiones. Desde joven, él emigró a Indiana, donde trabajó como mozo en un restaurante de hotel. Ahí se afilió a la iglesia metodista. Luego se mudó a Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, donde se afilió a un grupo de la santidad llamado Evening Light Saints. Traducido al castellano, se hacían llamar los santos de las luces de la tarde. Este grupo más adelante eligió hacer la iglesia de Dios. Mientras estuvo viviendo en Indiana, Seymour contrajo la viruela y la enfermedad le cegó un ojo izquierdo. En 1903, a los 33 años de edad, Seymour se mudó a Houston, Texas. Ahí conoció a Lucy Farro, pastora de una pequeña iglesia de la santidad de la comunidad negra. En el verano de 1905 ella se mudó a la ciudad de Kansas para colaborar con el predicador de la fe apostólica Charles F. Farman, a quien muchos consideraban como el padre teológico del movimiento pentecostal. Cuando ella se ausentó, Seymour llegó a ser pastor interino de la iglesia. Cuando Farrow volvió a Houston en el mes de octubre, algo había cambiado en ella. Ella hablaba ya en lenguas. Seymour quería saber más acerca de la palabra de Dios y tenía hambre de recibir más de Dios. Por lo tanto, y muy animado por Farrow, se matriculó en la escuela bíblica de Farman. Debido a la política de discriminación racial vivida en aquella época en Estados Unidos, en esos días Seymour tuvo que sentarse afuera del aula junto a la puerta en el pasillo, pero esta situación de discriminación no lo desanimó a él, sino que él siguió asistiendo fielmente a sus clases. Al escuchar la enseñanza de Farman, llegó a aceptar la verdad acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero no recibió la experiencia de Pentecostés. Poco después de esto, Seymour dice que fue invitado a cultos en una pequeña iglesia de la santidad en la comunidad negra de Los Ángeles, California. Si le iba bien, posiblemente podía llegar a ser pastor de la iglesia, como sintió. Como esto era la dirección del Señor, hizo el viaje de 3.200 kilómetros, 2.000 millas, de Houston a Los Ángeles, llegando el 22 de febrero de 1905. 2 días después comenzó a predicar en la iglesia de la santidad en la calle Santa Fe, basada en Hechos 2, predicó acerca del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas en aquella iglesia. La pastora de la iglesia, Julia W. Hutchins, y algunos miembros no aceptaron esta manera de enseñanza y pronto le cerraron la puerta a Seymour y a sus seguidores. Fue entonces que Seymour y un grupo de seguidores comenzaron los cultos en la calle Bonnie Bragg, donde ocurrió el poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Él llegó a Los Ángeles con un ardiente mensaje con su corazón. Era un mensaje de la gracia y el poder de Dios. Seymour creía en que Dios daría a cualquiera que se lo pidiera la misma experiencia que dio a sus discípulos el día de Pentecostés, una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Además, creía que los que recibieran ese bautismo pentecostal tendrían la misma evidencia bíblica de los primeros discípulos que hablarían en lenguas según el Espíritu les diese que hablasen. Noche tras noche, durante varias semanas, el grupo de Bonnie Bragg se reunió para buscar a Dios. No obstante,
hasta entonces nadie había recibido el Espíritu Santo, ni habían hablado en lenguas. Aún Seymour no lo había recibido todavía. Decididos a recibir lo que buscaban el 6 de abril de 1906, confiando en que Dios contestaría sus oraciones, durante ese tiempo Seymour estaba hospedado en la casa de un hombre irlandés llamado Owen Lee. Cuando Seymour salía de la casa de Lee para ir al culto de la calle Bronnie Brae, se detuvo a orar por Lee, que estaba débil y enfermo por el ayuno. Entonces le pidió a Seymour que orara por él para que recibiera el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando oraron, el Espíritu Santo vino con poder sobre él y empezó a hablar en lenguas. Muy emocionado, el pastor Seymour se apresuró para llegar a la casa del culto de la calle Brau y contar lo que acababa de suceder en su vida. Todos sintieron gran expectativa, y una vez, como ya lo había hecho varias veces, Seymour exhortó con palabras de Hechos basada en el capítulo 2, versículo 4, a los que buscaban el bautismo. Luego alzó las manos al cielo y el Espíritu Santo de Dios vino poderosamente sobre él y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó él a hablar en lenguas. Sobrecogido por la presencia de Dios, cayó al suelo seguido de Jenny Moore, y luego varios comenzaron a hablar en lenguas. Esta noticia corrió y se esparció rápidamente, y pronto la gente de todo el barrio se reunió para ver lo que estaba ocurriendo ahí en ese lugar. Al ver tanta gente reunida, no perdió la oportunidad de predicar el Evangelio Seymour, y a los demás los demás prepararon un púlpito provisional para que él pueda predicar en la casa, y comenzó a exhortar a la multitud que se había reunido. En los días siguientes seguía viniendo más gente, seguía congregando más gente, y testigos oculares informaron que ellos gritaron 3 días y 3 noches. La gente venía de todas partes, que ya no había manera de acercarse a la casa, y cuando la gente entraba ahí caía bajo el poder de Dios, y hubo mucha conmoción en la ciudad. También otros aseguraban que como que salía fuego de ese lugar, y llamaron inclusive hasta los bomberos, pero los bomberos no encontraron absolutamente nada. Seymour dirigió el avivamiento ahí en ese lugar los 3 años siguientes. Durante ese tiempo el humilde predicador negro tuvo una poderosa influencia en muchos otros, inclusive en grandes personas notables como Gaston B. Caswell, Charles H. Mason, William Darham y John Lake. Fue un ejemplo para los líderes africanos y para los líderes pentecostales de las iglesias de hoy. Todos los que lo conocían quedaron impresionados por su buen carácter y su humildad. Frank Batterman describe a Seymour como un hombre negro, muy sencillo, espiritual y humilde. Lake, amigo personal de Seymour, dijo y manifestó: creo que no ha habido otro hombre en tiempos modernos tan lleno de Dios en su vida como este buen hombre. Dios estuvo con él, como hizo de antiguos esclavos. Él, como muchos africanos de hoy, comprendió los efectos de colonialismo, como era pobre y negro en una sociedad dividida. Sigue las señas, y él comprendía la indignidad y la discriminación racial de las clases sociales. Sin embargo, no permitió que estas cosas formaran parte de su vida. Más bien se dejó formar él por el llamado de Dios, y durante toda su vida Seymour buscó a Dios, y su corazón estaba siempre abierto a cumplir la voluntad de Dios. Y como buen líder del avivamiento de la calle Azusa, él permaneció enfocado, humilde y comprometido a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Este hombre siempre buscaba ser lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de oración intenso, un hombre de oración de búsqueda, de completa búsqueda del Espíritu Santo y la comunión con el Señor. Este hombre siempre buscaba ser lleno del Espíritu Santo. Y él era un hombre de oración profunda. Todos los días dedicaba 5 horas a orar por 3 años. Y un día, mientras oraba, el Espíritu Santo le dijo: hay mejores cosas que obtener en la vida espiritual, pero debes buscarlas con fe y en oración. Esto conmovió tanto su alma que aumentó a 7 horas de oración, y continuó orando los 2 años más hasta que vino el bautismo. Su nombre
Este hombre de Dios, para dirigir un gran despertar espiritual, su vida ministerial tuvo éxito cuando en su vida vino la poderosa transformación y el bautismo del Espíritu Santo. Dirigió el avivamiento de Azusa con amor y humildad. En los cultos, en la misión de la calle Azusa, el hermano Seymour estaba sentado detrás de 2 cajas de zapatos vacías, una encima de otra. Durante el culto solía tener la cabeza metida dentro de la caja superior en oración. No tenía orgullo. Si no hubiera sido por la fortaleza de su carácter, Seymour podría haber rechazado o comprometido el mensaje pentecostal. Por orgullo podría haber dejado de asistir a la clase de Charles Farfan. El desaliento pudiera haberlo impedido que siga buscando del bautismo del Espíritu Santo. Podría haber permitido que la amargura lo impida amar y aceptar a las personas de otras etnias. Sin embargo, no permitió que ninguna de estas cosas lo impidieran hacer la voluntad de Dios. Este hombre de Dios, el pastor William Seymour, es un hombre de Dios que todos debemos imitar y ver de su vida para nosotros, como en el ministerio, como siervo de Dios que estamos estudiando, como siervos llamados, dignos de imitarlo y digno de ser ese ejemplo que fue este pastor William J. Seymour. Gracias a Dios por este varón de Dios que hoy nos dejó para estos tiempos este gran ejemplo y un gran legado para nuestras vidas, para nosotros como estudiantes, para nosotros como llamados, como siervos de Dios. Podamos nosotros poner como ejemplo a este hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de comunión con el Padre, un hombre humilde, sin orgullo, a pesar de su condición que lo denigraban en Estados Unidos. Él no se dejó opacar ni manchar por estas cosas, sino que él hizo la voluntad de Dios, dice su biografía, su historia. Muchas gracias, Dios le bendiga.